El silencio como acto de poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas generan un impacto profundo sin necesidad de hablar demasiado? No es magia, es algo mucho más simple y, paradójicamente, mucho más poderoso: el silencio estratégico. Vivimos en una época donde el ruido domina. Las redes sociales nos gritan que debemos promocionarnos constantemente, que nuestro valor solo existe si lo anunciamos a los cuatro vientos. Pero existe una verdad antigua que los filósofos estoicos conocían bien. Tu verdadero poder no reside en las palabras que pronuncias, sino en las acciones que ejecutas cuando nadie te está mirando. Y aquí es donde comienza la transformación. Respira profundamente. Tómate un momento. Lo que compartiremos contigo en los próximos minutos no es una técnica de manipulación social ni una estrategia para parecer mejor de lo que eres. Es algo infinitamente más valioso. Una invitación a descubrir cómo el silencio consciente puede convertirte en una persona de verdadero impacto, alguien cuyo valor es innegable no porque lo proclames, sino porque lo demuestras. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartiremos, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino hacia la autenticidad y el poder silencioso. Porque la verdad es que el mundo necesita menos ruido y más presencia real. Ahora bien, comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente demostrar tu valor? No se trata de competir, de ser el más ruidoso en la sala o de buscar validación constante de otros. Significa convertirte en alguien confiable, íntegro y consistente. Significa que cuando hablas, tus palabras tienen peso porque respaldan acciones concretas. Significa que tu presencia genera tranquilidad, no porque seduzcas con palabras bonitas, sino porque otros perciben tu solidez interna. Los antiguos filósofos comprendían algo que hemos olvidado en la modernidad: la paradoja del poder silencioso. Cuando menos hablas sobre ti mismo, más espacio dejas para que otros descubran quién realmente eres. Es como una puerta que se abre lentamente. No la fuerces. Permite que la gente entre por su propia curiosidad. Piensa en las personas que más admiras en tu vida. Probablemente no son aquellas que constantemente hablan de sus logros. Son aquellas cuya consistencia, cuya integridad y cuyas acciones hablan por sí solas. Alguien que llega siempre a tiempo, que cumple lo que promete, que escucha más de lo que habla. Esa es la clase de persona que genera verdadero impacto, no porque sea perfecta, sino porque es genuina. La paradoja fundamental aquí es esta: cuanto menos necesitas que otros reconozcan tu valor, más lo reconocen. Cuanto menos lo proclamas, más obvio se vuelve. Es como si el universo mismo recompensara la humildad y la autenticidad. Los estoicos lo sabían. Epicteto, un filósofo que comenzó su vida como esclavo, entendía que su verdadero valor no provenía de lo que otros pensaran de él, sino de su integridad interna y de cómo trataba a otros con respeto, incluso en las circunstancias más difíciles. El silencio no es debilidad. El silencio es el acto más poderoso de autoafirmación. Cuando callas, cuando no justificas, cuando no explicas constantemente quién eres, les demuestras a otros que tu valor no depende de su aprobación. Eso es verdadero poder. Eso es lo que distingue a las personas que dejan un legado real de aquellas que simplemente hacen ruido. A través de los próximos minutos exploraremos cómo construir este poder silencioso en tu propia vida. Descubrirás cómo la ciencia respalda estas antiguas enseñanzas, cómo tu control interno es tu mayor fortaleza y cómo pequeños actos cotidianos pueden transformarte en alguien de verdadero impacto. Pero antes de avanzar, recuerda esto: el viaje hacia el silencio poderoso comienza con una decisión consciente.
la decisión de dejar de buscar validación externa y comenzar a construir tu valor interno. El silencio, cuando es consciente y deliberado, es un lenguaje universal. No necesita traducción, no necesita defensa. Simplemente existe y su existencia es suficiente. Las personas lo perciben, lo sienten y eso, mi amigo, es donde comienza tu verdadera transformación. La base científica del impacto silencioso. Como vimos en el punto anterior, el silencio tiene un poder que va más allá de la filosofía. La neurociencia moderna ha comenzado a revelar lo que los antiguos sabían intuitivamente. Nuestro cerebro está programado para prestar más atención a las acciones que a las palabras. Esto no es casualidad, es biología pura. Cuando alguien habla constantemente sobre sí mismo, sobre sus logros y sus cualidades, nuestro cerebro activa un mecanismo de defensa. Se vuelve escéptico. Automáticamente comenzamos a buscar inconsistencias, a cuestionar la veracidad de lo que escuchamos. Es un sistema de protección evolutivo. Nuestros ancestros aprendieron que las palabras podían ser engañosas, pero las acciones revelaban la verdad. Un cazador que hablaba de su habilidad, pero que llegaba sin comida, era rápidamente identificado como poco confiable. Pero cuando observamos a alguien actuar consistentemente, cuando vemos que sus acciones alineadas con sus valores, algo diferente ocurre en nuestro cerebro. Se activa una respuesta de confianza profunda. Los espejos neuronales, esas células especializadas en nuestro cerebro, comienzan a resonar con lo que observamos. No necesitamos palabras, simplemente vemos y nuestro cerebro interpreta, valida y genera confianza. Imagina dos personas en una situación similar. La primera constantemente cuenta historias sobre lo responsable que es, sobre cuánto se preocupa por los detalles, sobre su dedicación. La segunda simplemente hace el trabajo. Llega cuando dice que llegará y entrega resultados sin necesidad de explicaciones. ¿Cuál de ellas genera mayor confianza en tu mente? Casi con certeza, la segunda. Y esto no es porque sea más modesta, es porque tu cerebro está procesando información más confiable, evidencia consistente. La investigación en psicología social ha demostrado algo fascinante. Cuando alguien se esfuerza demasiado por persuadirnos de su valor, en realidad logra el efecto contrario. Se llama el efecto de sobrejustificación. Cuanto más alguien intenta convencerte de algo, menos lo crees. Es como si el esfuerzo mismo fuera una bandera roja que dice, no estoy seguro de esto, así que necesito convencerte. En contraste, la confianza tranquila, la que no necesita demostración verbal constante, es infinitamente más convincente. Considera cómo tu cuerpo responde a diferentes tipos de comunicación. Cuando alguien te mira a los ojos, habla con tono tranquilo y sus palabras coinciden perfectamente con sus acciones anteriores. Tu sistema nervioso se relaja. Tu cuerpo percibe seguridad. Pero cuando alguien habla rápidamente, con énfasis exagerado, intentando convencerte de algo que sus acciones contradicen, tu cuerpo se tensa. Tu instinto te dice que algo no está bien. Los filósofos estoicos entendían esto intuitivamente. Séneca escribía constantemente sobre la importancia de la coherencia interna. No predicaba lo que no practicaba, y aunque cometía errores, como todos los humanos, su compromiso con la alineación entre sus palabras y sus acciones era inquebrantable. Eso le daba credibilidad. La gente lo escuchaba no porque fuera el más elocuente, sino porque sus enseñanzas estaban respaldadas por su vida vivida. En el contexto moderno, esto se vuelve aún más relevante. Vivimos rodeados de ruido. Publicidad, redes sociales, influencers, todos compitiendo por nuestra atención y nuestra creencia. En medio de este caos, la consistencia silenciosa se vuelve un oasis.
Cuando encuentras a alguien que simplemente hace lo que dice sin necesidad de anunciarlo, esa persona destaca. No porque sea ruidosa, sino precisamente porque no lo es. La base neurológica es profunda. Nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones. Cuando observas a alguien durante tiempo suficiente, tu cerebro comienza a construir un mapa de quién es realmente esa persona. No basado en sus palabras, sino basado en sus acciones repetidas. Es como si tu mente estuviera constantemente preguntando, ¿puedo confiar en esta persona? Y la respuesta proviene de la consistencia, no de la elocuencia. Aquí es donde el silencio se convierte en tu aliado más poderoso. Cuando decides dejar de explicarte constantemente, cuando dejas de justificar tus acciones o de promocionar tus cualidades, tu cerebro tiene espacio para enfocarse en lo que realmente importa, ser mejor. Y cuando otros observan esa dedicación silenciosa a la mejora, algo mágico ocurre. No necesitas decirles que eres valioso. Ellos lo ven, lo sienten y lo creen porque está respaldado por evidencia. Usa el control interno. Ahora que entendemos cómo el cerebro procesa el silencio y la consistencia, es momento de explorar el fundamento filosófico que hace esto posible: el control interno. Este es el concepto más revolucionario que Epicteto, el antiguo filósofo estoico, nos legó, y es la clave para demostrar tu valor sin necesidad de palabras. Epicteto nació como esclavo. Fue torturado, humillado y sometido a condiciones inimaginables. Pero llegó a un descubrimiento que transformó completamente su vida y eventualmente la de miles de personas que estudiaron su pensamiento. Descubrió que aunque su cuerpo estuviera en esclavitud, su mente era completamente libre. Sus dueños podían controlar sus acciones físicas, pero no podían tocar su voluntad, sus valores, su carácter. Eso le pertenecía completamente a él. Este descubrimiento es la base del estoicismo y, más importante aún, es la base para entender cómo demostrar tu valor en silencio, porque cuando realmente comprendes qué está dentro de tu control y qué no, tu vida cambia radicalmente. ¿Qué está dentro de tu control? Tu esfuerzo, tu actitud, tu integridad. ¿Cómo tratas a otros? ¿Qué valores vives día a día? Tu dedicación a mejorar, tu paciencia, tu compasión, tu consistencia. Todo esto está completamente dentro de tu control. Puedes decidir ser alguien que cumple lo que promete. Puedes decidir trabajar en silencio, sin necesidad de reconocimiento. Puedes decidir ser honesto, incluso cuando nadie te está mirando. ¿Qué no está dentro de tu control? Si otros reconocen tu valor, si otros te alaban, si otros entienden tus intenciones, si otros creen en ti, si alcanzas ciertos resultados específicos, la opinión de otros, el éxito material, el reconocimiento social, nada de esto está completamente dentro de tu control. Esta distinción es liberadora. Porque cuando dejas de invertir tu energía en las cosas que no controlas y comienzas a invertirla en las cosas que sí controlas, ocurre algo extraordinario. Tu poder real emerge. Imagina que pasas horas cada día preocupándote por si otros reconocen tu valor, comparándote con otros, esperando elogios, revisando constantemente si las personas aprueban lo que haces. Esa energía está siendo invertida en algo que no controlas. Es como intentar mover una montaña con tu mente. Posible que sea, pero increíblemente ineficiente. En contraste, imagina que decides invertir esa misma energía en mejorar día a día, en ser más honesto, en ser más paciente, en cumplir lo que prometes, en ayudar a otros sin esperar reconocimiento. Esa energía sí produce resultados, porque está enfocada en lo que controlas.
Séneca, otro gran filósofo estoico, escribía constantemente sobre esto. Decía que la virtud, la excelencia moral, era el único bien verdadero. No la riqueza, no la fama, no los honores, la virtud. Y la virtud está completamente dentro de tu control. Puedes ser virtuoso incluso si eres pobre. Puedes ser virtuoso incluso si nadie te reconoce. Puedes ser virtuoso incluso si el mundo entero te ignora. Cuando comprendes esto profundamente, cuando realmente lo integras en tu ser, tu relación con el silencio cambia. Ya no es una estrategia, es una consecuencia natural. Porque si tu valor no depende del reconocimiento externo, ¿por qué necesitarías hablar constantemente sobre ti mismo? Tu valor ya existe, ya está ahí. Es inmutable porque está basado en tu carácter, no en la opinión de otros. Marco Aurelio, el emperador romano que también era filósofo estoico, escribía en su diario personal reflexiones profundas sobre esto. Aunque tenía todo el poder del imperio a su disposición, aunque podía ordenar que todos lo alabaran, se enfocaba constantemente en lo único que realmente importaba: ser una mejor persona, ser más justo, ser más sabio, ser más compasivo. Y eso, paradójicamente, lo hacía más poderoso que cualquier emperador que simplemente buscaba el reconocimiento. La aplicación práctica de esto es simple, pero transformadora. Cuando enfrentas una situación donde quieres que otros reconozcan tu valor, detente, pregúntate, ¿puedo controlar si otros me reconocen? La respuesta es no. Entonces, ¿en qué puedo enfocarme? Puedo enfocarme en hacer lo correcto, en ser íntegro, en dar mi mejor esfuerzo, en tratar a otros con respeto. Puedo enfocarme en lo que está dentro de mi control. Esto no significa que no hagas esfuerzos o que no comuniques tus ideas. Significa que lo haces desde un lugar diferente, no desde la necesidad de validación, sino desde el compromiso con la excelencia, y esa diferencia es perceptible. Otros lo sienten, tu energía cambia, tu presencia cambia, y tu valor comienza a brillar, no porque lo anuncias, sino porque lo vives. La disciplina cotidiana. Como hemos explorado, el control interno es la base. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la vida real? ¿Cómo transformas una comprensión filosófica en acciones concretas que demuestren tu valor? La respuesta está en la disciplina cotidiana. No la disciplina severa, punitiva, sino la disciplina como una forma de amor hacia ti mismo y hacia otros. Los pequeños actos cotidianos son donde reside el verdadero poder. No es el gran gesto dramático lo que construye tu reputación de alguien valioso. Son los actos pequeños, repetidos día tras día, que construyen una montaña de credibilidad. Es como la gota de agua que cae constantemente sobre la piedra. Eventualmente, la piedra cede. Así funciona la disciplina cotidiana en tu carácter. Considera algo tan simple como llegar a tiempo. Parece trivial, ¿verdad? Pero piensa en lo que comunica. Cuando siempre llegas a tiempo, comunica respeto, comunica que el tiempo de otros te importa, comunica que puedes ser confiable, comunica que tu palabra tiene valor, comunica que cuando dices que harás algo, lo harás. Es un acto silencioso, pero es poderoso. Ahora compara esto con alguien que constantemente llega tarde. Puede que sea una persona maravillosa, puede que tenga las mejores intenciones, pero cada vez que llega tarde está comunicando algo diferente. Está comunicando que sus planes son más importantes que tu tiempo, que su comodidad supera tu incomodidad, que su palabra no es completamente confiable. Sin que haya dicho una sola palabra sobre su valor, la acción ha hablado. La disciplina cotidiana incluye cosas como hacer tu cama cada mañana, cocinar una comida saludable incluso cuando estás cansado, leer aunque sea 10 minutos, aunque te muera de ganas de ver televisión,
ejercitarte aunque no tengas ganas, escuchar a alguien completamente sin interrumpir, cumplir una promesa pequeña aunque nadie se vaya a dar cuenta, admitir un error aunque podrías justificarte, ayudar a alguien sin esperar reconocimiento. Estos actos parecen insignificantes individualmente, pero colectivamente construyen algo monumental, construyen tu carácter. Y tu carácter es tu verdadero valor. Es lo que otros ven cuando te observan durante tiempo suficiente. No es lo que dices, es lo que haces. Séneca escribía sobre esto constantemente. Decía que la virtud no es algo que se alcanza de repente, es algo que se construye a través de pequeños actos repetidos. Es como entrenar un músculo. Cada acto virtuoso fortalece tu capacidad de actuar virtuosamente la próxima vez. Cada acto de paciencia te hace más paciente. Cada acto de honestidad te hace más íntegro. Cuando vives con esta disciplina cotidiana, cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando, algo extraordinario ocurre. Tu confianza interna crece. No es la confianza falsa que viene de fingir ser algo que no eres. Es la confianza profunda que viene de saber que eres realmente lo que aparentas ser. Que tu vida interna y tu vida externa están alineadas. Que no tienes que recordar qué mentira contaste a quién porque no estás mintiendo. Esta alineación es lo que otros perciben. Es lo que hace que alguien entre en una habitación y todos se calmen. No es porque sea carismático o elocuente, es porque su presencia comunica integridad. Comunica que aquí hay alguien que es genuino, que aquí hay alguien que puedes confiar. La disciplina cotidiana también construye tu reputación de una manera que las palabras jamás podrían. Cuando consistentemente haces lo que dices que harás, cuando consistentemente tratas a otros con respeto, cuando consistentemente buscas mejorar, otros comienzan a hablar. No porque le hayas pedido que lo hagan, sino porque tu comportamiento es tan consistentemente bueno que no pueden evitarlo. Tu reputación se construye sola. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de hacer su deber diario con excelencia. No porque alguien lo estuviera mirando, no porque fuera a recibir un premio, simplemente porque era lo correcto. Y esa mentalidad, esa dedicación al deber por el deber mismo, es lo que lo hace recordado miles de años después. No por sus palabras, aunque sus palabras fueron profundas, sino por cómo vivió. Ahora bien, la disciplina cotidiana no significa perfección, no significa que nunca falles. Significa que cuando fallas, reconoces el error, aprendes de él y continúas. Es como un marinero que navega hacia una dirección. Puede que el viento lo desvíe constantemente, pero constantemente corrige su rumbo. Eso es disciplina. Eso es lo que construye tu valor. La paciencia estratégica. Hemos hablado del control interno y de la disciplina cotidiana, pero existe un elemento que los une, que los amplifica y que es quizás el acto más poderoso de silencio que puedes realizar. La paciencia estratégica, no la paciencia pasiva, la que simplemente espera sin hacer nada, sino la paciencia activa, la que continúa trabajando en silencio mientras el mundo grita. En nuestro mundo de gratificación instantánea, donde todo debe suceder ahora, donde todo debe ser viral en 24 horas, la paciencia se ha convertido en un superpoder. Las personas que pueden trabajar en silencio durante meses, incluso años, sin necesidad de reconocimiento o validación constante, son las que eventualmente cambian el mundo. Piensa en cualquier logro significativo que admires. Una persona que dominó un oficio, un artista que creó una obra maestra, un científico que hizo un descubrimiento, un emprendedor que construyó algo duradero. Ninguno de ellos llegó a su resultado en línea recta. Todos pasaron por periodos largos donde trabajaban en silencio.
donde sus esfuerzos no eran reconocidos, donde podrían haber abandonado fácilmente, pero no lo hicieron. Continuaron, pacientemente, consistentemente. La paciencia estratégica es diferente de la resignación. No es simplemente aceptar que las cosas toman tiempo. Es saber que las cosas toman tiempo y estar completamente en paz con eso. Es trabajar con total dedicación, como si el resultado fuera a llegar mañana, pero sabiendo que puede tomar años y estando completamente en paz con eso. Epicteto enseñaba que la paciencia era una forma de fortaleza. Decía que cualquiera puede ser fuerte cuando todo va bien. Pero la verdadera fortaleza es mantener tu carácter, tu integridad, tu dedicación, cuando todo parece indicar que deberías rendirte. Cuando nadie te está viendo, cuando no hay reconocimiento a la vista, cuando podrías fácilmente justificar abandonar tu disciplina. Eso es paciencia estratégica. Séneca escribía sobre esto en sus cartas. Hablaba de cómo la mayoría de las personas son como niños que esperan un regalo. Quieren el resultado, pero no quieren el proceso. Quieren la reputación de ser disciplinados, pero no quieren hacer el trabajo que la disciplina requiere. Quieren que otros reconozcan su valor, pero no quieren pasar años construyéndolo en silencio. La paciencia estratégica es hacer exactamente lo opuesto. Cuando decides practicar paciencia estratégica, tu relación con el tiempo cambia. Ya no ves los meses o años como tiempo perdido si no hay reconocimiento. Los ves como tiempo invertido, como tiempo que estás utilizando para construir algo real, algo sólido, algo que resistirá porque está basado en fundamentos profundos, no en el reconocimiento efímero. Considera cómo esto impacta tu silencio. Cuando tienes paciencia estratégica, no necesitas hablar sobre tus planes, no necesitas anunciar lo que estás haciendo, porque sabes que el tiempo revelará tu valor. Sabes que la consistencia será evidente, sabes que el resultado hablará por ti, así que puedes trabajar en paz, en silencio, sin la necesidad ansiosa de que otros sepan lo que estás haciendo. Esta es una de las razones por las cuales personas que practican paciencia estratégica son tan efectivas. No gastan energía en autopromoción, no gastan energía en justificarse o explicarse. Toda esa energía va hacia el trabajo real, hacia la creación, hacia la mejora, hacia el resultado. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de aceptar que las cosas grandes toman tiempo, que el desarrollo del carácter es un proceso que dura toda la vida, que no hay atajos hacia la verdadera excelencia, y que eso está bien, más que bien. Eso es lo que hace que la excelencia sea verdadera excelencia, porque ha sido forjada en el tiempo, a través de dificultades, a través de paciencia. La paciencia estratégica también tiene un efecto psicológico profundo en ti. Cuando aceptas que las cosas toman tiempo, tu ansiedad disminuye. Ya no estás constantemente buscando señales de que estás progresando. Ya no necesitas validación constante. Puedes simplemente hacer el trabajo, y cuando tu ansiedad disminuye, tu efectividad aumenta. Trabajas mejor, piensas con más claridad, eres más creativo, es un círculo virtuoso. Además, la paciencia estratégica te protege del error de cambiar de dirección constantemente. Hay muchas personas que empiezan algo y cuando no ven resultados inmediatos, abandonan y comienzan algo nuevo. Pasan toda su vida saltando de una cosa a otra, nunca profundizando, nunca construyendo algo real. Pero cuando tienes paciencia estratégica, cuando sabes que necesitas dar tiempo a las cosas, te permites profundizar, te permites construir verdadera maestría, presencia y atención. Hasta ahora hemos hablado de lo que haces, de tu disciplina, de tu paciencia. Pero existe un elemento igualmente importante que es más sutil, pero igualmente poderoso. ¿Cómo estás presente? Tu atención, tu enfoque.
Porque la presencia es quizás el acto más silencioso y más poderoso que puedes ofrecer. En un mundo donde la mayoría de las personas están mentalmente en 3 lugares diferentes simultáneamente, donde la atención está fragmentada entre teléfonos, correos electrónicos y 1000 distracciones más, alguien que está completamente presente es prácticamente un unicornio. Y eso es exactamente lo que te hace valioso. Cuando alguien te habla y tú estás completamente presente, cuando tu atención está completamente en esa persona, sin pensar en tu respuesta, sin revisar tu teléfono, sin estar mentalmente en otro lugar, esa persona lo siente. No necesitas decir nada. Tu presencia habla, comunica que esa persona importa, que su tiempo importa, que lo que dice importa. Este es uno de los mayores regalos que puedes ofrecer a otro ser humano y es completamente silencioso. Puedes estar completamente presente sin decir una palabra. De hecho, muchas veces la presencia más profunda es silenciosa. Es simplemente estar ahí, completamente, sin agenda, sin prisa, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Los antiguos filósofos entendían esto. Sócrates era famoso por su capacidad de estar completamente presente con las personas. No predicaba, simplemente hacía preguntas, simplemente escuchaba, simplemente estaba presente. Y eso transformaba a las personas. Su presencia silenciosa era más transformadora que cualquier discurso. Cuando desarrollas la capacidad de estar completamente presente, tu influencia crece de una manera que es difícil de explicar, pero fácil de sentir. Porque en tu presencia, otros se sienten seguros, se sienten vistos, se sienten importantes. Y en un mundo donde la mayoría de las personas se sienten invisibles, eso es extraordinariamente valioso. Pero la presencia va más allá de simplemente escuchar. Es también cómo observas. Cuando notas detalles que otros no notan. Cuando ves a alguien que está luchando y extiendes tu mano sin que te lo pidan. Cuando percibes lo que alguien necesita antes de que lo pida. Eso es presencia, es atención, es amor en silencio. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de estar completamente presente en cualquier tarea que tuviera entre manos. Si estaba comiendo, comía completamente. Si estaba caminando, caminaba completamente. Si estaba con alguien, estaba con esa persona completamente. No estaba en 2 lugares al mismo tiempo. Y eso es lo que lo hacía efectivo. Eso es lo que lo hacía digno de ser seguido. La presencia también tiene un efecto en tu propio ser. Cuando estás completamente presente, tu mente se calma, tu ansiedad disminuye, tu conexión con la vida se profundiza. Es como si finalmente estuvieras viviendo en lugar de simplemente existir. Y eso se nota, las personas lo perciben, tu energía cambia. Cuando practicas presencia y atención, también desarrollas una capacidad extraordinaria, la capacidad de ver a otros verdaderamente, no lo que aparentan ser, no lo que dicen que son, sino quiénes son realmente. Y cuando ves a alguien verdaderamente, cuando realmente lo entiendes, sin juzgarlo, simplemente viéndolo, eso transforma la relación. Porque casi nadie en la vida de esa persona realmente la ve. Esto es especialmente poderoso en un contexto donde demuestras tu valor en silencio. Porque cuando alguien siente que realmente lo ves, que realmente lo entiendes, confía en ti. No porque hayas dicho palabras bonitas, sino porque tu presencia ha comunicado que lo importa, que lo entiendes, que lo respetas. La presencia silenciosa también es una forma de poder que no puede ser imitada fácilmente, porque requiere disciplina interna. Requiere que hayas trabajado en ti mismo lo suficiente como para poder dejar de lado tu ego, tu necesidad de ser escuchado, tu necesidad de tener razón.
Requiere que hayas llegado a un lugar donde estás lo suficientemente cómodo contigo mismo como para que el enfoque no esté en ti, sino en el otro. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad era la libertad de tu propio ego. La libertad de dejar de necesitar ser el centro de atención. La libertad de simplemente ser. Y cuando alcanzas esa libertad, cuando tu presencia no está contaminada por la necesidad de ser visto o validado, esa presencia se convierte en algo extraordinariamente poderoso. Porque es genuina, porque es verdadera y porque otros lo perciben inmediatamente. La virtud como lenguaje universal. Hemos explorado diversos aspectos de cómo demostrar tu valor en silencio. El control interno, la disciplina cotidiana, la paciencia estratégica y la presencia atenta. Ahora llegamos al corazón de todo esto, al concepto que los filósofos estoicos consideraban el más importante, la virtud. No la virtud como concepto religioso, sino como excelencia moral, como integridad, como vivir de acuerdo con tus valores más altos. La virtud es el lenguaje universal que trasciende palabras, culturas e incluso tiempo. Un acto de honestidad es entendido como honestidad en cualquier parte del mundo. Un acto de compasión es entendido como compasión sin necesidad de explicación. Un acto de coraje es percibido como coraje por cualquiera que lo observe. La virtud no necesita traducción. Es directamente percibida y respetada. Cuando decides vivir con virtud, cuando decides que tu integridad es lo más importante, algo fundamental cambia en ti. Y ese cambio es perceptible. Es como si tu valor interno se hiciera visible sin que hayas dicho una sola palabra. Porque la virtud, cuando es genuina, brilla. Es imposible ocultarla, es imposible fingirla, simplemente existe. Los estoicos consideraban que había 4 virtudes principales: la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Pero todas estas virtudes se manifestaban en actos silenciosos. La sabiduría se manifestaba en las decisiones que tomabas. La justicia se manifestaba en cómo tratabas a otros. La valentía se manifestaba en cómo enfrentabas las dificultades. La templanza se manifestaba en tu autocontrol y moderación. Séneca escribía que la virtud no era un concepto abstracto, era algo práctico, era algo que demostraba a través de tus acciones. Decía que era como un músculo. Cuanto más lo ejercitabas, más fuerte se volvía. Y cuanto más fuerte se volvía, más fácil se hacía vivir virtuosamente. Eventualmente, actuar con virtud se convertía en tu naturaleza. Considera cómo la virtud se manifiesta en actos silenciosos. Alguien que es honesto, incluso cuando podría mentir y nadie se enteraría. Alguien que es justo incluso cuando podría beneficiarse siendo injusto. Alguien que es compasivo incluso cuando podría ignorar el sufrimiento de otros. Alguien que es disciplinado incluso cuando nadie lo está mirando. Estos actos, estos pequeños actos de virtud, son lo que construye tu verdadero valor. Y la belleza es que la virtud no requiere audiencia, no requiere que otros lo vean. De hecho, la virtud más pura es la que se practica cuando nadie está mirando. Porque entonces sabes que lo estás haciendo por las razones correctas, no por reconocimiento, no por validación, sino porque es lo correcto. Marco Aurelio escribía constantemente sobre cómo la virtud era su responsabilidad, no la virtud que otros vieran, no la virtud que otros reconocieran, sino la virtud interna. Cómo trataba a otros cuando estaba solo, qué pensamientos permitía en su mente, cómo respondía a la adversidad, esa era su verdadera medida. La virtud como lenguaje universal también tiene un efecto extraordinario en cómo otros responden a ti. Porque cuando percibirán que alguien está viviendo con integridad verdadera,
cuando ven que esa persona no está fingiendo, que sus palabras y acciones están alineadas, que sus valores son genuinos, algo en ellos responde. Incluso si no pueden articular qué es, saben que hay algo diferente en esta persona, algo digno de respeto. Esto es especialmente poderoso porque la virtud no puede ser fingida por mucho tiempo. Eventualmente, la verdad sale a la luz. Eventualmente, alguien que está fingiendo integridad es descubierto. Pero alguien que realmente está viviendo con virtud, alguien cuya vida interna y externa están alineadas, es prácticamente imposible de atacar. Porque no hay inconsistencias que explotar, no hay mentiras que revelar, solo hay una persona viviendo de acuerdo con sus valores. La virtud también te protege de una manera que ninguna otra cosa puede. Cuando sabes que estás viviendo correctamente, cuando sabes que tu conciencia está limpia, cuando sabes que no tienes secretos vergonzosos, tienes una paz que no puede ser sacudida por las opiniones de otros. Porque tu validación no viene de afuera, viene de adentro, viene de saber que eres verdaderamente lo que aparentas ser. Epicteto, quien comenzó como esclavo, nunca fue libre de acuerdo con la ley, pero fue libre en la manera que más importa, porque vivía con virtud. Su dueño podía golpear su cuerpo, pero no podía tocar su carácter, y eso lo hacía más libre que cualquier persona que tuviera libertad física, pero no integridad moral. Su vida, aunque externamente oprimida, era internamente libre, y eso es lo que realmente importa. Superando la necesidad de validación. Hemos viajado a través de conceptos profundos: control interno, disciplina, paciencia, presencia y virtud. Pero existe un obstáculo que muchas personas enfrentan, un obstáculo que puede sabotear todo lo que hemos discutido: la necesidad de validación externa. Es hora de abordar esto directamente, porque no puedes demostrar tu valor en silencio mientras estés constantemente buscando que otros reconozcan ese valor. La necesidad de validación es una de las fuerzas más poderosas que actúan en la psicología humana. Viene de lugares profundos. Viene de nuestra infancia, viene de nuestras inseguridades, viene de la naturaleza social del ser humano, y no es algo malo en sí mismo. El deseo de ser apreciado es natural. El problema surge cuando ese deseo se convierte en una necesidad, cuando tu paz interior depende de que otros te reconozcan. Cuando tu valor depende de la validación externa, estás en una posición de debilidad extrema. Porque entonces otros tienen poder sobre tu paz. Tu felicidad está en sus manos, tu seguridad depende de sus opiniones. Y eso es un lugar peligroso para vivir, porque las opiniones de otros son variables, son inconsistentes, son a menudo basadas en factores que no tienen nada que ver contigo. Los estoicos entendían esto profundamente. Comprendían que una de las cosas más importantes que podías hacer era liberarte de la necesidad de validación externa. No porque fuera fácil, sino porque era necesario para la paz mental. Séneca escribía sobre cómo observaba a las personas que constantemente buscaban reconocimiento. Eran como niños que pedían constantemente aprobación a sus padres. Nunca estaban en paz. Nunca estaban satisfechos, porque incluso cuando recibían reconocimiento no duraba, pronto necesitaban más. Era un ciclo sin fin. Pero observaba también a las personas que habían dejado de buscar validación externa. Esas personas eran libres, no porque fueran ignoradas, sino porque no dependían de ser reconocidas. Podían hacer lo correcto incluso si nadie lo veía, podían mejorar incluso si nadie lo notaba, podían contribuir incluso si no recibían crédito. ¿Cómo superas esta necesidad de validación? No es fácil, no sucede de repente, pero hay pasos concretos que puedes tomar. Primero, debes reconocer dónde está la necesidad.
¿En qué áreas de tu vida buscas constantemente validación? ¿Cuándo te encuentras justificándote o explicándote? ¿Cuándo sientes ansiedad porque alguien no reconoce algo que hiciste? Eso es la necesidad de validación. Reconócela, nómbrala. Segundo, debes entender la raíz. ¿Por qué necesitas validación en esa área particular? ¿Qué inseguridad hay debajo? ¿Qué miedo? A veces, cuando realmente entiendes la raíz, comienza a perder su poder. Tercero, debes practicar deliberadamente lo opuesto. Si normalmente hablas sobre tus logros para ser reconocido, practica no hacerlo. Haz algo bueno sin decirle a nadie. Haz un acto de bondad sin esperar reconocimiento. Al principio se sentirá incómodo. Tu mente querrá que otros lo sepan, pero con el tiempo descubrirás algo extraordinario, que la satisfacción interna de hacer algo bueno es más profunda que cualquier reconocimiento externo. Marco Aurelio escribía sobre cómo se recordaba constantemente que su valor no dependía de lo que otros pensaran, que su trabajo era hacer su deber, no recibir aplausos por hacerlo. Y cuando podía recordar eso, cuando podía mantener ese enfoque, estaba en paz. Superar la necesidad de validación también tiene un efecto secundario extraordinario. Cuando dejas de necesitar que otros te reconozcan, paradójicamente, más personas comienzan a reconocerte, porque tu energía cambia. Ya no estás emitiendo desesperación, ya no estás pidiendo aprobación, simplemente estás siendo. Y eso es atractivo, eso es magnético, porque la confianza genuina, la que no depende de validación externa, es evidente para todos. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera era la libertad de tu propia mente, la libertad de no permitir que la opinión de otros te controle. Y cuando alcanzas esa libertad, cuando realmente dejas ir la necesidad de validación, algo se abre en ti, una paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que viene de saber que tu valor existe independientemente de quién lo reconozca. Esto no significa que te vuelvas insensible a la retroalimentación o que ignores cómo tus acciones afectan a otros. Significa que tu paz interior no depende de ello. Significa que puedes recibir críticas sin que destruya tu confianza. Significa que puedes ser ignorado sin que debilite tu propósito. Significa que eres libre. La síntesis transformadora. Hemos recorrido un viaje profundo a través de las enseñanzas de los filósofos estoicos aplicadas a cómo demostrar tu valor en silencio. Hemos explorado el control interno, la disciplina cotidiana, la paciencia estratégica, la presencia atenta, la virtud como lenguaje universal y la liberación de la necesidad de validación. Ahora es momento de integrar todo esto, de entender cómo estos elementos, cuando trabajan juntos, crean una transformación real. La síntesis es simple pero profunda. Cuando vives de acuerdo con los principios que hemos discutido, te conviertes en alguien de verdadero impacto, no porque seas ruidoso, no porque busques atención, sino porque tu presencia comunica integridad, porque tus acciones hablan, porque tu carácter es evidente. Piensa en las personas que realmente han dejado un legado duradero en el mundo. No son siempre aquellas que fueron las más ruidosas. A menudo son aquellas que trabajaron consistentemente, con integridad, sin necesidad de reconocimiento constante. Construyeron algo real, y ese algo real es lo que permanece. Cuando integras el control interno en tu vida, entiendes que tu poder reside en lo que puedes controlar, tu esfuerzo, tu carácter, tu integridad. Cuando integras la disciplina cotidiana, esos actos pequeños se acumulan en una montaña de credibilidad. Cuando integras la paciencia estratégica, puedes trabajar sin ansiedad, sabiendo que el tiempo revelará tu valor. Cuando integras la presencia atenta, otros se sienten vistos y respetados en tu compañía. Cuando integras la virtud, tu vida interna y externa están alineadas,
Y cuando has superado la necesidad de validación, eres libre para ser verdaderamente tú. El resultado de esta integración es una persona que es prácticamente irresistible, no porque sea carismática o manipuladora, sino porque es genuina. Es alguien en quien otros pueden confiar. Es alguien cuya palabra tiene valor. Es alguien cuya presencia trae paz. Es alguien que ha demostrado su valor no a través de palabras, sino a través de la consistencia de su ser. Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? ¿Cuál es el área donde sientes que necesitas trabajar más? ¿El control interno, la disciplina, la paciencia, la presencia o la virtud? Compártelo en los comentarios. Porque tu reflexión honesta sobre esto es el primer paso hacia la transformación. La belleza de este camino es que no requiere que seas perfecto. Los estoicos no enseñaban perfección, enseñaban mejora constante, enseñaban que eras un ser en desarrollo, que cada día era una oportunidad para ser un poco mejor que el día anterior. Eso es todo lo que se requiere. Cuando vives de esta manera, cuando te dedicas a mejorar constantemente tu carácter, cuando trabajas en silencio, sin necesidad de reconocimiento, algo mágico ocurre. Las personas comienzan a notar, no porque lo anunciaras, sino porque es imposible no notarlo. Tu integridad se vuelve evidente, tu valor se vuelve indiscutible, y eso es más poderoso que cualquier promoción que podrías hacer de ti mismo. Séneca escribía que el viaje hacia la sabiduría era un viaje de toda la vida, que no era algo que alcanzabas y luego terminabas, era algo que practicabas constantemente, y eso está bien. Eso es lo que hace que la vida sea significativa, no el destino, sino el viaje, no el reconocimiento, sino el proceso de convertirte en una mejor persona. Marco Aurelio, al final de su vida, seguía escribiendo sobre cómo necesitaba mejorar. Aunque era el hombre más poderoso de Roma, seguía buscando formas de ser más justo, más compasivo, más sabio. Eso es la verdadera excelencia. No llegar a un punto y creer que has terminado, sino continuar siempre buscando mejorar. El legado del silencio consciente es duradero, cuando vives de acuerdo con tus valores más altos, cuando demuestras tu valor a través de tus acciones. El impacto que generas es profundo y duradero. No es efímero como la fama, no es vacío como la validación superficial. Es sólido, es real, es un impacto que persiste. Considera cómo quieres ser recordado, por las cosas que dijiste, por la atención que recibiste, por cuántas personas sabían tu nombre, o por cómo viviste, por tu integridad, por cómo trataste a otros, por la diferencia que hiciste. Cuando lo piensas de esta manera, la elección se vuelve clara. El camino del silencio poderoso es el camino de la libertad verdadera. Porque cuando dejas de necesitar que otros te validen, cuando dejas de necesitar que otros te reconozcan, cuando dejas de necesitar que otros confirmen tu valor, eres libre. Libre para ser quien eres, libre para hacer lo correcto, libre para contribuir sin esperar recompensa, libre para amar sin esperar amor a cambio. Esa es la libertad que los estoicos buscaban, y esa es la libertad que está disponible para ti. El trabajo comienza ahora, no mañana, no la próxima semana. Ahora, elige un área donde puedas practicar el silencio consciente. Elige un acto donde puedas demostrar tu valor sin necesidad de palabras. Y hazlo. Hazlo consistentemente, hazlo pacientemente, hazlo con integridad. Y observa cómo, con el tiempo, tu vida se transforma. Si este mensaje te tocó el corazón, si sientes que hay algo en estas palabras que necesitas, compártelo con alguien que lo necesite también. Dale like a este video, suscríbete para más reflexiones sobre filosofía práctica y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones.
porque el mundo necesita más personas viviendo con integridad. El mundo necesita más silencio consciente. El mundo necesita más gente como tú, dispuesta a demostrar su valor a través de sus acciones. Tu viaje hacia el poder silencioso comienza ahora, y ese viaje, amigo, es el viaje más importante que puedas emprender, no hacia el reconocimiento externo, sino hacia la libertad interna, hacia la paz que viene de saber que eres verdaderamente lo que aparentas ser, hacia el impacto duradero que viene de vivir con integridad. Ese es el verdadero valor, y ese es el silencio que cambia el mundo.